Hola, yo soy Natalia Astral de la Escuela de Astrología de la Estirpe de Hermes y hoy voy a hacer un especial de astrología que hable un poquito de los contratos entre almas, los contratos kármicos que se hacen entre almas antes de nacer, ya que hoy tenemos un evento en los cielos bastante interesante, un evento que se da una vez al año y siempre en temporada de eclipses, que es cuando el Sol llega de manera partil, de manera precisa, o sea, en el mismo grado y minuto. El Sol llega al punto del nodo sur, que es un punto donde muchas veces se marcan esos finales de contratos entre almas, ¿vale? También porque próximamente habrá un eclipse de luna llena al lado del nodo norte, por supuesto. Hay contratos que finalizan y contratos que pueden estar comenzando. Ya sabéis que esto no es precisamente justo el día del eclipse, que llevamos un mes inmersos en esta energía y todavía nos queda al menos un mes para estar inmersos en esta energía, y eso se puede dar en cualquier momento de este mes que dejamos detrás y el mes que cogemos por delante, ¿vale? Hasta aquí, bien, ¿no? No obstante, fijaros, me gustaría hacer una segunda parte de esto porque como sé que este tema os encanta, o sea, hoy vamos a desarrollar ampliamente un poco qué tipos de relaciones kármicas hay, qué tipo de contratos entre almas hay, pero os propongo que si tenéis alguna duda vinculando esto con la astrología o duda astrológica o duda de los contratos entre almas, me lo dejéis en los comentarios hoy de este vídeo o en los comentarios de Telegram, ya que el viernes voy a traer un invitado especial al canal y me gustaría hacer un vídeo con él hablando de este tipo de cosas. Es un seguidor del canal que prácticamente es un filósofo, también es tarotista y bueno, está muy versado en este tipo de temas. Entonces me gustaría hacer una charla coloquio con él resolviendo todas las dudas que vosotros tengáis acerca de estos temas. Así que un poquito atentos a todo esto y todas las dudas que tengáis o temas que os gustaría tratar. Por favor, me encantaría leer todas vuestras sugerencias en los comentarios de este vídeo de YouTube o en mi canal de Telegram. Y bueno, pues en el vídeo del viernes hablaremos con esto con un invitado que se llama Daniel, especial para el vídeo del viernes. Dicho esto, comenzamos. Como os digo, cuando el Sol llega al punto del nodo sur, es ese punto donde se puede poner fin a los contratos kármicos entre almas. ¿Cuáles son esos contratos? Ya sabéis que las almas antes de nacer pactan. Pactamos una y otra vez. Muchas veces todas esas personas que pensamos que acabamos de conocer, en realidad son viejos conocidos que nos acompañan vida tras vida. El alma siempre busca ese punto donde pueda desarrollarse, mejorarse a sí misma, perfeccionarse. Desde la astrología hay una explicación. Nosotros venimos a encarnarnos a la Tierra. De hecho, el tipo de astrología que yo utilizo es la astrología geocéntrica, que significa que son las fuerzas de los diferentes planetas a los que uno se ve expuesto como habitante de la Tierra, ¿verdad? O sea, son todas esas fuerzas de los diferentes planetas que a lo largo de varias reencarnaciones tenemos que ir integrando dentro de nosotros, dominándolas, aprendiendo a manejarlas para que ya pues generemos un estado de perfección dentro de nuestro ser que haga que ya no necesitemos reencarnarnos más pues en este sistema, ¿no? Donde tenemos esas 10 energías planetarias que nosotros venimos a perfeccionar, ¿verdad? Para que nuestro alma crezca, se desarrolle, evolucione, se mejore a sí misma. Bueno, pues en ese devenir nosotros vamos encontrándonos con otras personas, porque por norma general, seamos conscientes de ello o no, vivamos este tipo de situaciones en piloto automático o lo vivamos de una manera mucho más presente o lo pongamos más conciencia, todos nosotros tendemos a reconocernos, tendemos a entendernos y por consiguiente conseguimos mejorarnos a nosotros mismos a través de los otros, a través de los ojos de otros, a través de las vivencias que tenemos con otros. Digamos que cuando tenemos un vínculo con otra persona, y por otra persona me refiero a cualquier persona que nosotros conozcamos en nuestra vida, pueden ser parejas, pero también pueden ser familiares, amigos, compañeros de trabajo, jefes, no sé, se me ocurre más ahora mismo, vecinos, primos, no sé, o sea, cualquier tipo de persona que conozcamos en nuestra vida en general. A través de las vivencias que tenemos con esa persona y con la conexión que tenemos con esa persona, eso va a hacer que nosotros, seamos conscientes o no, trabajemos, aprendamos y mejoramos diferentes facetas de nosotros mismos a través de ese vínculo. Normalmente vamos a encontrar 3 tipos de relaciones entre almas diferentes. Están las relaciones
kármicas, que representan que hay un aprendizaje pendiente importante. El karma ya sabéis que representa el aprendizaje, no es un castigo, es el aprendizaje que tenemos que hacer muchas veces porque en otras ocasiones, en el pasado de nuestro alma, pues nuestro alma era más inmadura o más inexperta y no sabía hacerlo de manera mejor. Entonces, bueno, pudo en ciertos momentos fallar. Y el karma es el aprendizaje que nos permite ir mejorando, ir poniéndonos en el lugar del otro muchas veces, ¿verdad? Para aprender un poco a mejorarnos a nosotros mismos, mejorar nuestra parte de sombra. Entonces, están las relaciones kármicas que tienen diferentes subtipos de los que ahora hablaremos. Luego están también las relaciones egoicas, que son ese tipo de relaciones que llegan a nuestra vida para que trabajemos nuestro propio ego, que es otro tipo de relación que no es kármica, pero bueno, sigue siendo una relación que no es muy sencilla, que nos sirve para trabajarnos a nosotros mismos. Y luego están esas relaciones maravillosas que son de alma a alma, lo que algunos llaman, bueno, que si el alma gemela o la llama gemela, más bien llama gemela que alma gemela, ¿verdad? Es esa persona que es muy afín a ti, que resuena y que refleja las partes evolutivas de ti, las partes que tú ya has reconocido en ti, las partes más luminosas, con lo cual es una relación de mucha construcción. Entonces, teniendo claro que hay 3 grandes grupos, ¿no? Que son las kármicas, las egoicas y las que van de alma a alma, vamos a pasar a describir cada una de ellas y vamos a ver los subtipos, sobre todo en las kármicas, que son las que tienen más miga. Entonces, relaciones kármicas. Este tipo de relaciones hay como una especie de deuda entre esas dos almas o un desequilibrio. Puede que se diera en algún tipo de vida pasada. Ese desequilibrio que hay en las relaciones kármicas se dio en algún aspecto que una de las dos o las dos no tenían en un momento dado pues la suficiente experiencia o el aprendizaje en su alma como para poder responder de la mejor manera a los temas que se dieron en ese vínculo. Entonces, pues de alguna manera, para compensar esa carga energética y con el fin de que el alma experimente y aprenda, las almas pactan antes de nacer una vez más encontrarse y hacerse de espejo. Ahora vamos a ver, eso es a grosso modo, ¿no? Vamos a ver los subtipos de relaciones kármicas que puede haber. Están las relaciones kármicas de aprendizaje, las relaciones kármicas de servicio y luego tenemos las relaciones kármicas de compensación, ¿verdad? Vamos a repasar primero, vamos a ver las relaciones kármicas de aprendizaje. De alguna manera, este tipo de relaciones nos traen una lección muy importante para nuestro alma acerca de temas como podrían ser la aceptación, la paciencia, el perdón, temas que tratan diferentes variedades del amor. Son tipo de relaciones que pueden vivirse de una manera muchas veces un poquito dolorosa, porque para que aprendamos la lección de verdad, pues se suele generar con ese tipo de personas un fuerte enganche, suele darse mucha intensidad emocional en el vínculo, para que de alguna manera nos remueva tanto por dentro que no podamos mirar hacia otro lado, para que sí o sí, a través de esa experiencia con esa otra persona y de todas las cosas que se deriven de eso, se dé el preciado aprendizaje que nuestro alma anhela y que nos hace crecer y madurar. O sea, de alguna manera son esas almas que a través de las vivencias que tenemos con ella aprendemos valiosas lecciones. Muchas veces incluso nos pueden conectar, por ejemplo, con nuestras heridas de la infancia. Esto es muy común en las relaciones de pareja, por ejemplo. Parejas donde se dan vínculos de dependencia o sea, por ejemplo, que uno de la pareja sea súper dependiente y el otro sea súper autónomo, pero que ambos se vayan hacia un extremo que sea exagerado, ¿verdad? Y que sea, pues un poco exagerado. Pues, por ejemplo, ese tipo de almas tienden a encontrarse, ¿verdad? O una persona que, por ejemplo, viene y las dos personas pueden tener una falta de amor propio y, por ejemplo, una la expresa a través de tener un ego súper inflado, que no es más que una manera de ponerse un escudo, ¿no? De decir, yo soy súper genial y se pone como la persona se ensalza mucho y en realidad es un escudo que se pone ante la vulnerabilidad que puede sentir y esa persona que tiene como una especie de ego muy inflado, que al final no es más que una falta de amor propio, pues se junta con una persona que tiene un perfil súper bajito, que directamente no se da valor y lo dice a las claras y se lo dice a todo el mundo y entonces pues el uno le sirve para un poco, o sea, ayudarse a ir hacia adelante al otro, ¿no? El que tiene el perfil bajo le sube el ego al que muestra ese ego exageradamente inflado y el que tiene el perfil bajo obtiene como esa persona, como no cree en sí misma, pues obtiene esa persona que le dice, venga, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, ¿no? Es un poco el cabecilla.
Bueno, pues ese tipo de relaciones kármicas, por ejemplo, pues pueden pasar ese tipo de cosas, ¿no? Que uno, por ejemplo, pues de alguna manera hace de espejo para el otro y le muestra, o sea, le trae un aprendizaje importante. O sea, son almas que ya saben qué es lo que tiene cada una que aprender y al encontrarse y al tener ciertas vivencias juntas que pactan antes de nacer, pues saben que ya en el momento en el que tengan ese vínculo, a través de esa experimentación van a poder, bueno, de alguna manera mejorarse a sí mismas. Por supuesto, lo peor de las relaciones kármicas es que a veces no lo aprendemos de una. Por eso la vida muchas veces nos da el tema de repetir el patrón una y otra vez con diferentes personas, pero vemos que se nos repite el mismo patrón, ¿verdad? Y eso es porque, bueno, pues el karma o la vida es sabia y eso es mucho tiene que ver, por ejemplo, con esta conjunción que tenemos con el nodo sur, ¿verdad? Porque si en un momento dado es como ese punto de nos ponemos a prueba a ver qué lecciones hemos aprendido. Recordemos que durante el último eclipse que hemos tenido estaba Venus en oposición a Saturno y eso, como bien os dije en un vídeo anterior, representa ese momento donde tenemos que hacer un test de realidad. Que por cierto, si queréis ver los vídeos que hice acerca de los eclipses, pues os los dejaré por aquí arriba en la cajita de descripción si alguno de vosotros no lo habéis visto y quiere ampliar un poco de qué va este tema de los eclipses que hemos tenido y por lo cual estamos haciendo este vídeo. Dijimos que teníamos que hacer un test para ver si las relaciones que teníamos superaban el paso de los tiempos, un test de realidad para ver si hemos madurado lo suficiente, son todo cosas de Saturno, test de realidad, ver si hemos madurado lo suficiente, si el vínculo puede superar el paso de los tiempos, todo cosas de Venus en oposición a Saturno, ¿no? Recordemos que Venus, bueno, en un par de meses como mucho, si no es un poco antes, pues estará llegando a ese nodo sur también y tendremos que hablar largo y tendido para cuando eso pase. Pero bueno, de momento el Sol llega hasta el nodo sur y es el primer momento en el que tenemos que poner un poco a prueba esto, ¿no? Vamos a seguir con el siguiente tipo de relación kármica. Hemos dicho las relaciones kármicas de aprendizaje, que es como dos personas tienen que aprender algo y antes de nacer pactan encontrarse porque a través del vínculo van a obtener ese aprendizaje. Luego están las relaciones kármicas de servicio, que son más ligerillas, ¿vale? Aquí digamos que se ejercen los roles de maestro-estudiante, pero de una manera más sutil. Puede darse que una de las dos almas decide venir a enseñar algo con su ejemplo. Aquí se suele dar que una de las dos tiene un poquito más de experiencia espiritual, por decirlo. Iba a decir nivel, pero más bien no es nivel, es experiencia. O sea, puede que de esas dos almas haya una de las dos que ya haya adquirido cierto nivel de experiencia, que haya adquirido ciertos aprendizajes, ¿no? Entonces, ese alma se presta de buena voluntad a encontrarse con la otra alma y prestarle un poco de ejemplo para que ese alma pueda aprender no siempre necesariamente a través de golpe puro, sino de que tenemos a esta persona que ya ha vivenciado todo este camino que tú estás vivenciando, que tú tienes que aprender. Entonces, bueno, pues esa persona se presta a venir a servirte de ejemplo y a través de ese vínculo con esa persona, pues bueno, su ejemplo te sirve para aprender ese tipo de lecciones, ¿verdad? Entonces aquí se suelen ejercer roles de maestro-estudiante, pero bueno, bueno, ¿cómo podemos reconocer este tipo de almas? Pues, por ejemplo, son esas almas que de repente nos despiertan mucha admiración en una faceta de su vida. Y dices, wow, qué bien lo hace, qué tal. Y de alguna manera despiertan todo el interés de la vida sobre tu persona y bueno, pues por lo que sea les prestas atención y dices, wow, qué interesante, ¿no? Esto que me aporta esta persona. Y seas consciente o no, de alguna manera, como las personas tendemos un poco a imitar aquello que nos admira mucho, pues nos sirve de ejemplo y a través de eso aprendemos. Digamos que dentro de las relaciones kármicas son las más suaves. Y luego están otro tipo de relaciones kármicas que son las de compensación, que estas son también durillas. Al igual que las relaciones kármicas de aprendizaje, lo que pasa que aquí, cuando hay una relación kármica de compensación, lo que sucede es que venimos a aprender a través de ponernos en los zapatos del otro. Es decir, por ejemplo, aquí es cuando ha habido una afrenta, sobre todo en otra vida, ¿no? Cuando, por ejemplo, un alma pudo cometer una injusticia, un abuso de poder o una falta del tipo que sea a la otra alma y de alguna manera, pues le hiciste daño. Puede ser una a la otra, o sea, tú a un alma o un alma a ti, ¿verdad? Entonces hubo un daño que se hizo porque ese alma, pues el alma que hizo ese daño era
inexperta, no tenía la sabiduría suficiente, no tenía la madurez necesaria dentro de su alma, dentro de su bagaje de tantas vidas, ¿no? Que eso es lo que le da la madurez al alma, el bagaje de muchas vidas, esa experimentación que da, pues la experiencia hace al final la sabiduría, ¿verdad? Entonces, si nuestro alma en un momento dado tiene la madurez suficiente, puede decidir por sí misma venir en esta vida a ponerse en los zapatos del otro. Es decir, imaginemos que en una vida anterior le has hecho algún tipo de daño a alguien, ¿no? Y en esta vida ya tienes la madurez suficiente y la suficiente experiencia, o sea, tu alma ya está preparada para adquirir ese aprendizaje, entonces decide libremente venir a ponerse en los zapatos del otro, decide a vivir la experiencia. Si tú, por ejemplo, le hiciste algún tipo de daño a alguien, pues decides venir a vivir la experiencia desde la otra cara de la moneda, para que puedas entender al 100% ese aprendizaje, integrarlo en ti, y porque ya te sientes lo suficientemente maduro como para poder adquirir ese aprendizaje, como para poder superarlo con éxito, como para poder realmente aprender las lecciones. Porque también os digo una cosa, el alma nunca tiene una lección kármica si no está preparada para afrontar ese aprendizaje, con lo cual nunca hay que tenerle miedo, que esto no es un castigo. La clave de todo esto siempre es aprender, mejorar, evolucionar, con lo cual nunca vamos a escoger vivir en una vida algo que no tengamos la madurez suficiente como para poder aprenderlo. Eso tenedlo claro. Entonces, si nuestro alma tiene la madurez suficiente, puede decidir venir en esta vida a ponerse en los zapatos del otro. Así pasa por esa experiencia, entiende cómo se sintió la persona a la que dañó y de paso aprende herramientas de gestión ante los propios conflictos, se mejora a sí misma, aprende y evoluciona, ¿verdad? Entonces, fijaros, estas son las que, bueno, de alguna manera, las kármicas de compensación son en las relaciones en las que realmente puede haber deuda. Puede haber deuda. Y bueno, es curioso, pero a veces la deuda se puede dar por los dos lados, ¿no? Porque uno igual le hizo no sé qué a uno y el otro le hizo no sé qué al otro. Entonces, este tipo de relaciones son las que dan más vueltas en la rueda kármica porque, claro, hasta que se compensa, pues te la puedes encontrar a esa alma 20.000 veces. Una vida puede ser tu pareja, otra puede ser un familiar, otra puede ser un amigo, otra puede ser tu jefe, otra puede ser un hijo tuyo. O sea, bueno, las vueltas que podemos dar en la rueda del karma son algo impactante, ¿no? Pero bueno, básicamente aquí se busca una compensación de la energía a través de que las dos almas lleguen al punto de iluminación, del punto de aprendizaje suficiente como para poder tener una relación armoniosa y no dañarse. Incluso, fijaros, si una de las dos almas, por ejemplo, cuando hay una relación kármica de compensación, ha aprendido la lección y ya igual necesita otra cosa para su evolución, pues a veces incluso buscamos otro tipo de almas que tengan que resolver un conflicto de este estilo. Ni tan siquiera resolvemos con el mismo alma, puede ser con otra. O sea, si ese alma ya ha aprendido, ha evolucionado, está en otro punto y para su propia evolución necesita estar en otro tipo de lecciones, pues buscamos otra alma que tenga el mismo tipo de aprendizaje, que tenga el mismo tipo de, entre comillas, de deuda, un poco kármica, ¿no? Que quiera ponerse en los zapatos del otro y bueno, pues lo importante aquí siempre es el aprendizaje, o sea, es la valiosa lección que el alma busca para mejorarse a sí misma. Bueno, hemos visto ya los tipos de relaciones kármicas, muy a grosso modo. Ahora vamos a empezar a ver el tipo de relaciones que son egoicas. Son otro tipo de relaciones que vienen a hacernos de espejo para que de alguna manera trabajemos nuestro ego. Y estas tienen mucha amiga. Se reconocen de manera muy fácil porque por norma general esa persona perdón, que va a hacer que trabajemos nuestro propio ego, va a tener algún defecto egoico que nos molesta sobremanera, que nos saca de quicio tremendamente, ¿no? Por ejemplo, a veces para hacernos eco de nuestro propio defecto, el universo nos puede mostrar esto a modo de espejo, ¿no? Y como os digo, nos puede mostrar esto con algunos aumentos. Ya sabéis que los espejos pueden ser espejos de aumento, por ejemplo, donde vemos la realidad aumentada, ¿no? A veces para que tú puedas darte cuenta algo que está dentro de ti, que lo tienes que trabajar, que incluso a veces si la persona pues ha avanzado mucho, puede ser algo muy sutil, que no se aprecie con facilidad, que esté operando dentro de uno una sombrita, que esté guardada a un nivel muy sutil. Entonces no la vemos. Entonces, ¿qué es lo que hace el universo? Nos amplifica la imagen. Es como si pusiera un radio casé con 1.000.000 de decibelios, ¿no? O sea, nos mete un sonido de la música atroz para que sí o sí no podamos evitar apreciar ese reflejo gigantesco en el espejo. No, nos pone un espejo de aumentos. Entonces nos muestra la imagen aumentada, es decir, por ejemplo,
No sé, se me ocurre, por ejemplo, imagínate que de repente dentro de tu núcleo de amistades hay alguien dentro de tu núcleo que es súper histriónico. Que histriónico es como decir, una persona, por ejemplo, es un término psicológico que tiene que ver con, digamos, por ejemplo, con una persona que necesita ser todo el tiempo el centro de atención. Es como esos niños pequeños que están hablando los adultos y de repente llega el niño pequeño, igual no tiene algo importante que decir, pero con tal de que lo presten atención empieza, mami, mami, mírame, mírame. Y luego cortan completamente la conversación que tenían los adultos y el niño no tiene nada que decir, es simplemente, que me hagas caso a mí. Bueno, pues esto, una persona que ya es adulta, pues se puede mostrar pues con mucha necesidad, por ejemplo, de estar en el centro, ¿no? Os pongo este ejemplo como puede haber 500 millones de ejemplos, ¿no? Es lo primero que me ha venido. Bueno, pues entonces, tú puedes tener esa persona que está dentro de tu núcleo y dices, ¿cómo me molesta? ¿Cómo me molesta que haga esto? Por ejemplo. Y de repente resulta que igual esa persona pues te muestra una imagen amplificada, demasiado notoria, y luego tú te das cuenta de que tienes que trabajar algo dentro de ti que puede igual operar a un nivel más sutil, pero que ahí pues tienes que aprender, por ejemplo, cuando tienes, cuando hay un punto donde tienes que brillar a través de tus talentos y cuando hay un punto que también tienes que dejar que los otros brillen, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, bueno, con el materialismo, con el consumismo, es que hay tantas cosas que se me ocurren, ¿no? O sea, se podrían ser millones de ejemplos. Os pongo este como podría ser cualquier otro. Bueno, pues eso es la imagen amplificada. De repente te traen alguna persona de tu vida que te muestra algo que tienes que trabajar en ti. Es la imagen ultra amplificada, ¿no? Es como algo que te causa tanto asombro y te desagrada tanto que tú dices, oye, pues mira, igual tengo que pararme un poquito a mirar esto dentro de mí, porque igual esto que me causa tanto espanto, que me parece tan exagerado, pues es algo que igual tengo yo y no me estoy dando cuenta. Entonces, por supuesto, pues la humildad va a jugar un papel muy importante para que podamos ser conscientes de esto. ¿Qué otro tipo de espejo nos puede mostrar? Bueno, pues la imagen invertida. La imagen invertida. Es decir, por ejemplo, este ejemplo lo pongo mucho. Por ejemplo, imagínate que eres una persona que tiende a encontrarse igual, por ejemplo, imagínate parejas que siempre te hablan mal, te tratan fatal, o sea, te hablan de una manera súper despectiva y tú dices, pero bueno, si yo soy un amor, ¿qué espejo es este? Si yo trato con amabilidad a los demás y tal y cual. Pero igual no te has parado a pensar que dentro de ti mismo o de ti misma, igual te hablas fatal y te dices a ti misma, ¡ay! ¡Qué idiota soy! ¿Cómo puedo hacer esto? Pero fíjate qué estúpida, ¿cómo puedo hacer tal cual cosa? ¿No? Y te hablas mal y dices, bueno, pues ahí tienes el espejo invertido. O sea, puede que alguien te esté mostrando exteriormente lo que tú estás haciéndote a ti mismo, igual no se lo haces a los demás, pero debes de saber que para las cuentas del karma penaliza igual de mal hacerte mal a ti mismo que hacérselo a cualquier otro. O sea, es lo mismo, no hay ninguna diferencia. Penaliza igual de negativo porque significa que el alma no tiene ese aprendizaje y si te tratas mal a los demás o a ti mismo, sigue siendo una falta de conciencia en ese aspecto, ¿verdad? Entonces, bueno, las relaciones egoicas pueden mostrarnos el espejo aumentado o el espejo inverso, pero en todo caso nos van a servir para trabajar nuestro propio ego, las propias sombras de nosotros mismos que tenemos que trabajar. Bien, y luego tenemos las relaciones de alma a alma, que son las muy bonitas, las que son verdaderamente preciosas. Hay quien dice que son las llamas gemelas, que son esas almas súper afines. A mí no me gusta ponerle nombre a esto concretamente, pero bueno, para mí es una conexión de alma a alma, es cuando hay verdaderamente una afinidad. Son este tipo de vínculos que son un verdadero regalo para nuestras vidas. En este tipo de vínculo, en vez de reflejar lo que no reconocemos en nosotros que tenemos que trabajar, encontramos un espejo de las partes buenas que ya hemos trabajado dentro de nosotros mismos, de nuestra luz. Si nosotros hemos trabajado por mejorar, por crecer, no solo en esta vida, que muchas veces vienen ya de otras vidas, bueno, pues estas personas vienen a reflejarnos esto y es como, ¡guau! Es una gozada, un remanso de paz, es como... ¡Ay! Una maravilla, cuando podemos estar con este tipo de personas nos sentimos verdaderamente en casa. Hay una afinidad especial, una paz que solo se encuentra en su presencia. Es esa persona que nos mira a los ojos en un momento de crisis y nos hace sentir a salvo, porque saben leer lo mejor de nuestros propios avances, saben reflejar que nosotros somos capaces, que podemos, no sé cómo deciros, o sea, es lo mejor.
Son personas con las que crecemos juntos, que reflejan lo mejor de los avances de cada uno de nosotros. Son personas con las que nos dedicamos a construir juntos. En vez de, crecer nosotros a través del vínculo, por lo que nos muestra, son personas que realmente espejan lo mejor que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Construir con ellos. Es maravilloso. Puede ser difícil reconocerse como pareja, porque para eso hay que estar como súper avanzada, hay que haber quemado muchas cosas, porque claro, sería tan fácil la vida, ¿no? Si tuviéramos, por ejemplo, una pareja que directamente nos traiga a una persona así. Entonces, claro, nuestro alma se propone avanzar, se propone crecer, evolucionar. Entonces, es poco fácil que tengamos una pareja de este tipo. Un poco fácil, pero bueno, a veces la vida nos da el regalo de tenerlo como uno de nuestros padres, como un hijo, como un amigo, también puede estar como una pareja, pero claro, para eso hay que estar ultra avanzado, obviamente. Es un verdadero regalo tener una de estas personas en nuestra vida y por norma general siempre hay alguna de estas, ¿no? Que yo, por ejemplo, aquí, pues obviamente hay una persona en mi vida que es mi querida madre, que desde aquí le mando todo mi amor, que para mí pues es la persona que más me puedo sentir identificada en esta vida, ¿no? A nivel de, de esa afinidad. Pero bueno, ya os digo, puede venir de la mano de un hermano, de un hijo, de un padre, de cualquier vínculo súper especial de vuestra vida y normalmente el nivel de afinidad es tan alto que es una relación bastante feliz, tranquila, que por supuesto puede haber algún momento de la vida en la que haya que hacer a cambios y ajustes igualmente en la relación, que la relación pida crecer, mejorarse, trascender, pero por norma general son esas almas con las que construimos. Que hacemos cosas maravillosas con ellas, que cuando las dos almas se ponen de acuerdo, cuando las dos almas se juntan es como carta verde del universo, aquí puedes llegar todo lo lejos que quieras, hay como un remanso de paz, un oasis dentro del desierto, es algo francamente maravilloso de sentir, o sea, es como un regalo, se sienten así, o sea, sientes que son esas personas que son un regalo, que son incondicionales, que no te fallan nunca, que de verdad hacen que lo mejor de ti salga hacia adelante, siempre. De hecho, es una de sus características, hacen que lo mejor de ti, lo mejor que tú tienes, siempre sea lo que se muestra, lo que salga o con lo que consigas sobrevivir. Entonces, bueno, ¿a dónde queremos llegar esto a nivel astrológico? El Sol, llegando al nodo sur, pues marca, es un punto donde hay un drenaje. Es como cuando has echado agua dentro del sumidero, dentro del lavabo, y luego quitas el tapón y dejas que el agua sucia se escurra por ahí. Entonces, como es un eclipse de luna nueva, marca por supuesto un nuevo comienzo, toda luna nueva, que es este eclipse que hemos tenido, este eclipse de sol de luna nueva en Libra el sábado día 14, pues marca un nuevo comienzo. Y además tiene su fuerza multiplicada, porque fue una luna nueva que fue parte de un eclipse, con lo cual es súper fuerte, ¿verdad? Es como triplificada lo que se puede sentir. Ahora, como se dio en conjunción con el nodo sur, es como si este nodo sur pidiera un precio. Y para que ese nuevo comienzo se dé, a veces algo tiene que salir de nuestra vida. El Sol está hoy llegando al punto del nodo sur. Entonces, como llega a partir de manera al nodo sur, aquí se nos pide que salga algo o alguien de nuestra vida, que finalicemos un contrato kármico o que cuanto menos lo pongamos en revisión. ¿Recordáis? Venus en oposición a Saturno en el eclipse. Saturno también es un planeta que nos habla de karma, de vidas pasadas. Entonces, ese punto de Venus oposición a Saturno, ¿no? Como mínimo en revisión. Entonces, punto número 1. Es probable que el tipo de persona de ese vínculo sujeto al cambio esté marcado por el eje de casas donde tengamos Aries Libra, ¿vale? Que, bueno, pues por aquí también, por arriba, os voy a estar dejando un vídeo donde habla de las casas, porque si sois capaces de reconocer dónde tenéis Aries y Libra en vuestra carta, podéis saber sobre todo qué tipo de vínculos pueden estar un poquito puestos a prueba durante el próximo año que queda de eclipses de nodos de Libra, Aries Libra, ¿verdad? Punto número 2. Si el vínculo funciona, ninguna persona se tiene que ir de tu vida. ¿Qué es lo que entonces tenemos que desechar con el Sol llegando al nodo sur? Antiguos patrones de pensamiento, antiguos patrones de comportamiento con ese vínculo. O sea, muchas veces, por ejemplo, reaccionamos o nos comportamos de una determinada manera porque tenemos una serie de creencias acerca de eso. Entonces, a través del vínculo con esa otra persona, puede que nuestras creencias cambien. A través de que el vínculo se pone a prueba, si esa persona se tiene que quedar, si realmente merece la pena que siga en nuestra vida, independientemente de que incluso ahí se acabe un contrato kármico
o que incluso igual, bueno, decidamos que lo ponemos en revisión, seguimos con eso, ese aprendizaje, porque igual no ha llegado a su fin. En todo caso, se pone en revisión y se tienen que hacer ajustes para que el aprendizaje siga. Entonces, muchas veces se trata de que a través de esas vivencias cambiamos las cosas que pensamos acerca de eso y por ende cambiamos nuestro comportamiento. Y por supuesto, igual con la persona en cuestión con la que tengamos ese tipo de vínculo. Entonces, bueno, luego aquí nos podríamos hacer algún tipo de cuestión. Si la persona debería quedarse, por ejemplo, o si vamos a estar ahí viendo si ese tipo de vínculo ya debe quedarse o debe salir de nuestra vida. Hay algunas preguntas que nos podemos hacer. ¿Qué espejo proyecto yo en el otro? ¿Qué aprendizaje me trae esta persona? ¿Qué puedo cambiar en mí para completar este aprendizaje? Si todo sigue igual, realmente puedo continuar con este vínculo. ¿Me compensa? ¿Me es productivo? Haceros preguntas, ponerlo en revisión, hacer ese test de realidad que nos pide Saturno en oposición a Venus, ¿no? Que ahí veremos saber si realmente el vínculo merece quedarse y lo que echamos por el sumidero, ¿no? Por el sumidero del nodo sur, sean esos cambios que tenemos que hacer, esos antiguos patrones de pensamiento que no nos dejan avanzar, esos antiguos patrones de comportamiento que no nos dejan avanzar. Recordemos que muchas veces si tú cambias, o sea, lo que es adentro es afuera, si tú cambias, todo en tu exterior cambia también, ¿verdad? Muchas veces van a estar de la mano de tener conversaciones pendientes muy importantes que hemos ido dejando ahí, como digo yo, trastos dentro del cajón, ¿no? Como asuntos sin resolver, cosas que se han ido montando gota a gota, una montaña de arena. Entonces, bueno, pues hablar, poner un poco ese test de realidad, intentar hacer cambios y ajustes en los vínculos, principalmente ver qué es lo que tenemos que aprender nosotros, porque si uno cambia, todo cambia. Y ya llegamos al punto número 3, que es cuando una persona ya literalmente sale de nuestras vidas. Es un eclipse de sol y eso muchas veces implica, sobre todo para las mujeres, que hay alguna figura masculina que se eclipsa, ¿no? Una de dos, o cambia la relación con esa persona o se modifica o sale directamente de nuestra vida, ¿no? Entonces, una vez pasado el test de realidad, si vemos que ese vínculo ya no da para más en nuestra vida, nos damos cuenta de que nuestro tiempo juntos concluyó, de que ya hemos aprendido todo lo que teníamos que aprender, o que una vez que se acaba el vínculo nos permitimos a veces ese espacio de 1 o 2 años para aprender todo lo que tengamos que aprender y seguir hacia adelante. Porque muchas veces después de que finalizamos ese vínculo, en ese tiempo en el que estamos solos y miramos hacia atrás y vamos estudiando a ver qué teníamos que aprender de eso, vamos viendo qué errores cometimos, cómo podemos ser mejores, nos vamos mejorando, vamos viendo también por dónde nunca volveremos a pasar. Bueno, pues una vez que hacemos ese proceso, eso es oro alquímico para nuestro alma, es algo maravilloso. O sea, la alquimia que se produce, la madurez interna, puede ser tan satisfactoria para uno mismo. Entonces, bueno, el punto 3 es cuando una persona sale literalmente de nuestras vidas, nos damos cuenta de que nuestro tiempo concluyó y que en esa relación pues ya no hay más. Entonces ahí sería cuando se materializa al 100% eso de que vendría un nuevo comienzo en la vida a través de hacer ese drenaje de nodo sur y dejar que alguien salga, ¿no? Cada uno de vosotros tendréis que analizar desde la consciencia mayor que podáis, un poco análisis si tenéis algún vínculo en vuestra vida, independientemente de que no sepáis mirar la astrología. Si hay un vínculo que está en la cuerda floja en este momento, recordad que es por estos eclipses de Libra que estamos teniendo, que nos ponen en revisión sobre todo nuestros vínculos. Y bueno, pues nada, aquí me despido. Recordad que vamos a hacer un especial tratando un poco estos temas, un coloquio con un amigo de la estirpe de Hermes, con Daniel, que sabe mucho también de estos temas, así que si tenéis cualquier duda a nivel de astrológico, de esto que tiene que ver con las relaciones, vínculos kármicos, y todas estas cosas, por favor, me encantaría resolver todas estas dudas en el vídeo que vamos a hacer el viernes. Así que, por favor, me lo podéis dejar en los comentarios o en el canal de Telegram, que yo y Daniel estaremos recogiendo atentamente todo eso para hacer un especial para el viernes, ¿vale? Así que nada, si os quiero un montón, espero que os haya servido, estoy súper expectante ante vuestras sugerencias. Aquí me despido, os mando un besazo enorme y como siempre, nos vemos por la estirpe de Hermes.